Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Yahvé de los ejércitos. Siéntese por favor y póngase cómodo. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y yo quiero terminar esta serie siguiendo la huella de la felicidad con el libro de Malaquías. Y es la última parte donde aparece la palabra bienaventurado aquí en el Antiguo Testamento. En este texto hay una poderosa promesa, hermanos. Y esta promesa es una promesa de felicidad, ya que la palabra bienaventurado, como usted sabe y sabe bastante porque se lo he repetido varias veces, la palabra bienaventurado significa inmensamente feliz. Entonces la palabra bienaventurado, hermanos, significa la verdadera felicidad. Y yo quiero titular el mensaje de esta tarde, y espero que usted no se adelante a cuestionarme ni a criticarme. No, créame que para mí no es muy fácil hablar este tema, enseñar esta predicación, pero es parte de lo que está en la palabra. Yo quiero titular el mensaje de esta tarde: Dios promete verdadera felicidad al pagar nuestros diezmos. Sí, así como usted escuchó, Dios promete verdadera felicidad al pagar nuestros diezmos. Cuando nosotros pagamos nuestros diezmos, cuando nosotros cumplimos con nuestros diezmos, mire la promesa que Dios da al pueblo. Si pagaba sus diezmos, si cumplía fielmente con sus diezmos, y mire que estoy hablando la palabra diezmos en plural, y ahorita les voy a explicar por qué. Si pagaba fielmente sus diezmos, Dios les prometió que todas las naciones les llamarían bienaventurados. La palabra bienaventurado está en plural porque incluye a todo el pueblo, a todos los israelitas, a todos los creyentes. Entonces, de alguna manera, Dios nos está revelando, hermanos, que al pagar nuestros diezmos, eso redunda en que podemos obtener, experimentar verdadera felicidad, ya que la palabra bienaventurado de Malaquías 3:12 pertenece al contexto donde se demandan los diezmos y las ofrendas. Ahora, no es fácil hablar de esto, hermanos, porque este tema ha sido malinterpretado debido a las malas interpretaciones, donde cada vez que se menciona la palabra diezmo, a veces, hermanos, a nosotros los pastores se nos dificulta. Usted sabe que yo no soy de esos pastores que ando exigiéndole sus diezmos. No, Dios me libre de hacer eso. Mas sin embargo, esta palabra está escrita, está revelada, es parte de las promesas, es parte de la escritura. Y de alguna manera, si está escrito ahí, pues tenemos que enseñarla, tenemos que compartirla. Amén. Porque al final de cuentas, así como hay una promesa de verdadera felicidad para el que diezma, es igual a la promesa de verdadera felicidad aquel que es justo, aquel que confía, aquel que ayuda al pobre, aquel que practica la justicia. Hermanos, tantas promesas acerca de la felicidad que he venido enseñando desde el mes de enero. Usted se acordará quizá o a lo mejor no se acuerde, pero ahí están en YouTube toda la serie completa de todos los mensajes que he dado desde enero. Y he hablado de la palabra bienaventurado relacionada con varios temas. Bueno, de la misma manera,
la palabra bienaventurado se relaciona con el pago de nuestros diezmos. Amén. Vamos a meditar este texto dentro de su contexto para discernir lo que Dios quiere enseñarnos. En este texto se le promete al pueblo de Israel que todas las naciones le llamarían bienaventurados, que todas las naciones les llamarían dichosos, felices. De hecho, mire, esta misma frase, todas las naciones os dirán bienaventurados, vamos a verlo en la versión internacional que ocupo para poder entender con más claridad. Mire lo que dice la NBI. Esta promesa viene por el pago de los diezmos. Dios lo prometió. Es palabra de Dios. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes, ¿qué cosa? Dichosos, que es sinónimo de la palabra bienaventurado. Ahora, ¿para quién es esta promesa? Para el pueblo, si pagaba sus diezmos. Dios le estaba prometiendo al pueblo de Israel que si pagaban sus diezmos, ellos serían, de entre todas las naciones de la tierra, ellos serían dichosos. Ellos serían bienaventurados, porque ustedes tendrán una nación. Mire lo que Dios haría de ellos como resultado de los diezmos, de la obediencia, de la fidelidad al diezmar. Ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor. En la versión normal, regresemos a la versión normal. Hermanos, Dios le estaba diciendo: voy a hacer que sean bienaventurados. Ustedes, como fieles diezmadores, se convertirán en las personas más bienaventuradas, más felices, más dichosas, porque serán tierra deseable, dice Yahvé de los ejércitos. Ahora, les explico de esta manera. Esta promesa fue principalmente para el pueblo de Israel, pero esta promesa quedó escrita también para nosotros. O sea que esta promesa también es para el pueblo de Dios, también es para mí, también es para usted, también es para todos aquellos que han entendido que de alguna manera tenemos que honrar a Dios con las finanzas, con dinero, con diezmo. Amén. Ya que el diezmo ahora es un principio de bendición y de prosperidad espiritual en la iglesia del Nuevo Testamento. No diezmamos conforme a la ley, como muchos creyentes tienen ese mal concepto. ¿Sabes por qué? Porque en la ley de Moisés eran 3 clases de diezmos. El pueblo, por ley, por mandamiento, por orden de Dios, por mandato de Dios, el pueblo que tenía que sacar 3 tipos de diezmos. Hoy con uno no la armamos, no podemos, y muchos no diezman porque se les hace dificultoso, porque no les alcanza para la gasolina, porque no les alcanza para la despensa, porque no les alcanza para la semana. Se justifican: es que no tengo, no me alcanza, por eso no puedo diezmar. Considera el pueblo de Israel que tenía que sacar 3 tipos de diezmos. Y aún así, si ellos cumplían con esos 3 tipos de diezmos, mire la promesa de Dios: a grandes sacrificios, grandes recompensas. Para el pueblo de Israel que sacara 3 tipos de diezmos, hermanos, créame que era un verdadero sacrificio. Pero del tamaño del sacrificio de sacar 3 tipos de diezmos, el Señor se comprometió a esto,
a llenarlos de verdadera felicidad, a exaltarlos en bendición. Y ahorita voy a ampliar un poco más el detalle. Ahora, ¿por qué digo que el pueblo de Israel tenía que sacar 3 diezmos? Bueno, vamos a ir un poquito, por favor, a un texto que está, vamos a mirar, a ver este texto. Deuteronomio 14:22. Es un ejemplo, hay muchos textos. De hecho, acabo de terminar un manual de estudio acerca de la doctrina del diezmo, porque los pastores me lo pidieron. Y hablo del diezmo así, a detalle, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Si alguno lo quiere obtener, se lo puedo dar completamente gratis para que entienda de qué se trata este principio de bendición. Mire, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Ahí se habla de un diezmo. Ese era un diezmo anual. Al año ellos tenían que diezmar. Al año. Había otro diezmo que era el diezmo más común y frecuente, que era el diezmo que le daban a los levitas para que los levitas comieran. Había un tercer diezmo que era el diezmo para los pobres, para las viudas, para el extranjero, para el desamparado. Ahora, no les voy a ampliar así a profundidad porque no es una enseñanza del diezmo. Simplemente estoy tomando la palabra bienaventurado como una promesa para aquel que le cumple al Señor. Amén. Entonces el pueblo de Israel tenía que sacar el diezmo común, que era el que entregaban a los levitas, y los levitas sacaban diezmo de diezmo para darle al sacerdote Aarón. Pero aparte del diezmo común ordinario, ellos sacaban el diezmo que era para la consagración de las fiestas del templo. Amén. ¿Qué era este? Este diezmo era, hermanos, para los gastos de las fiestas del templo, las 7 fiestas judías. Y al tercer año, cada tercer año se sacaba otro diezmo, que era el diezmo para las viudas, los pobres, el extranjero, el huérfano, el necesitado. Todo eso está en el estudio del diezmo que acabo de realizar. Amén. Muy bien. Entonces vamos a regresarnos a Malaquías para entender esto. Por eso Dios, hermanos, les dio una tremenda promesa de bendición si el pueblo diezmaba. Porque Dios sabía que el pueblo de Israel sacara 3 diezmos realmente era un sacrificio. De ahí la tremenda bendición. Imagínense si nosotros tuviéramos que diezmar conforme a la ley de Moisés. No, mi hermano, las iglesias estuvieran vacías, porque todos los creyentes se irían, egoístas, tacaños, codos, agarrados, que no diezman. Hermanos, no iban a poder aguantar para cumplir fielmente la palabra de Dios. Mas sin embargo, hermanos, aquí esta promesa de bienaventuranza es para el pueblo que diezmara fielmente. Ok, entonces yo voy a empezar a detallar esto para que entendamos este texto. En esta promesa de este texto, Dios estaba diciendo que llegaría un momento en la historia cuando el pueblo de Dios, al pueblo de Dios, a la nación de Israel, le llamarían bienaventurados, dichosos, inmensamente felices. Ellos se convertirían en una nación próspera, en una nación rica, en una nación poderosa, en una nación que sería ejemplo de prosperidad y bendición de Dios, en una tierra placentera. Dios se comprometía que si ellos diezmaban fielmente, haría de ellos una tierra encantadora a los ojos de todas las naciones. En otras palabras, Dios estaba revelando que prosperaría materialmente si el pueblo era fiel con sus diezmos.
Ahora, vamos a pensar, ¿se cumplió fielmente esa palabra en el pueblo de Israel? ¿Se cumpliría fielmente esa palabra, esa promesa en el pueblo de Israel? Mire, no se ha cumplido fielmente. Israel tuvo periodos de mucha bendición. Hubo etapas donde floreció. Pero la mayor parte de la vida del pueblo de Israel se la pasó en esclavitud. Se la pasó sometidos a otros imperios. Pero la condición era, o la promesa era, que si cumplían, Dios los exaltaría como ejemplo entre todas las naciones. Dios los levantaría en bendición al punto de que las naciones iban a reconocer al pueblo de Israel como una nación próspera, rica, bendecida por parte de Dios. Tristemente, hermanos, esta promesa no se ha cumplido totalmente en el pueblo de Israel. Hoy, el pueblo de Israel, hermanos, no está gozando de esta promesa. Hay naciones, hermanos, que odian al pueblo de Israel. Naciones que odian a muerte al pueblo de Dios. Hay muchas naciones, hermanos, que han admirado a Israel. Son pocas que han estado a favor de Israel. Pero la mayoría de las naciones del mundo, hermano, miran a Israel de una manera muy belicosa, de una manera muy violenta, amenazando con destruirla, amenazando con acabar con ellos. No todas las naciones han llamado al pueblo de Israel bienaventurados. Muchos expresan mal de la nación de Israel. Hay mucho odio contra los judíos, mucha persecución contra los judíos, a pesar de que Dios prometió que serían bienaventurados si pagaban fielmente sus diezmos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que la palabra de Dios falló? ¿O quién falló? El pueblo de Israel. Llegó un momento en la historia de la vida del pueblo de Israel que el pueblo dejó de diezmar por completo, hermanos. Ni un diezmo cumplían, ni con uno cumplían. En el tiempo del profeta Malaquías, el pueblo por completo se olvidó de la ley de los diezmos, ya que así se dice, así está en la palabra, la ley de los diezmos. Quiero regresarlo al encabezado de donde leímos hace ratito, de Deuteronomio 14:22, y mire el encabezado, búsquelo en la Biblia y mire el encabezado de ese capítulo. ¿Hasta dónde llegó el pueblo de Israel, hermanos? A olvidarse por completo del diezmo establecido por Dios. 14:22. ¿Cómo dice arriba el encabezado? La ley del diezmo. Fíjese. Y llegó el momento cuando el pueblo se olvidó de esta ley. Para ellos era riguroso. Tenían que hacerlo. Era mandamiento. Hoy nosotros diezmamos no por la ley. Aclaro y hago énfasis, porque si diezmáramos por ley, entonces tendríamos que tomar 3 sobrecitos, no nada más uno. Amén. No, nosotros diezmamos bajo otro principio, mucho más alto que el principio de la ley. Y eso lo voy a explicar al final. Amén. Pero estoy mostrándole, hermano, el error tan tremendo que cometió el pueblo de Israel de faltarle a Dios, sustrayendo los diezmos que por ley le correspondían a Dios, porque era parte de la ley del primer pacto. Amén. Entonces, hermanos, el pueblo comete el tremendo error de olvidarse de los diezmos, violando la ley de Dios. Entonces, hermanos, Dios
le da una invitación dentro de ese contexto, le da una invitación al pueblo para que cumpla con sus diezmos, para que él pueda cumplir estas promesas. Vamos a Malaquías capítulo 3 versículo 6. Mire, la palabra bienaventurado está relacionada con esto. Porque yo, Yahvé, no cambio. ¿Por qué creen que Dios le estaba diciendo eso al pueblo de Israel? Yo no cambio. ¿En qué sentido Dios le estaba hablando al pueblo de Israel? ¿Saben qué es lo que le estaba diciendo Dios? Israel, yo cumplo lo que prometo. Yo no cambio lo que establecí. Ellos pensaron que Dios ya se había olvidado. Hermanos, ¿quién sabe cuánto tiempo, cuántos años el pueblo se había olvidado de los diezmos? La Biblia nos dice cuánto tiempo llevaban en no diezmar. El punto fue que llegó un momento cuando Dios tuvo que hablar duramente con ellos y exhortarlos. Y mire la exhortación: porque yo, Yahvé, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El pueblo estaba mal. El pueblo estaba actuando fuera de la voluntad de Dios. En el versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres, mire, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ahí estaban incluidos la ley del diezmo. Se han olvidado de mis leyes y no las guardasteis. Dios le estaba diciendo al pueblo de manera general: Israel, ustedes se olvidaron de mis leyes, incluyendo la ley del diezmo, y no la han obedecido, no la han guardado. Y mire la invitación de Dios. ¿Cuál fue la invitación que Dios le da al pueblo en ese momento? Vuelvan a mí, empiezan a obedecer. Dios le estaba diciendo al pueblo: empiecen de nuevo a cumplir, empiecen de nuevo a realizar lo que por ley, por ordenanza tienen que hacer. El pueblo se había olvidado completamente, hermanos. Y yo me volveré a vosotros. Mire, cumplan y yo cumpliré mis promesas. Era lo que Dios le estaba diciendo. Ha dicho Yahvé de los ejércitos. Pero el pueblo se había olvidado. Qué desgracia, hermano, cuando el pueblo empieza a desobedecer y llega el momento cuando se olvida por completo de su compromiso para con Dios. En este error había caído el pueblo de Dios. Desobedeció y la desobediencia se arraigó en el corazón, que llegaron hasta el punto cuando se olvidaron por completo de los compromisos, las obligaciones y las responsabilidades que tenían para con Dios. Y dentro de ese olvido estaba la ley del diezmo, al grado que el pueblo dijo: ¿pero en qué? Mire, hasta dónde había caído el corazón del pueblo de Israel, que se habían olvidado de sus obligaciones para con Dios, de su compromiso para con Dios, de sus responsabilidades para con Dios. Porque los diezmos en el Antiguo Testamento, dentro de la ley de Moisés, era una obligación del pueblo para con Dios, para con los levitas, para con el tabernáculo de reunión. Era obligación de ellos. Pero se habían olvidado tanto que le dijeron a Dios: ¿en qué hemos de volvernos? Y Dios les refresca la memoria en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Mire cómo Dios le habla a la conciencia. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y el pueblo dijo: ¿pero en qué le hemos robado a Dios?
¿En qué le hemos robado? Pensaban que comiéndose los diezmos, ellos creían que no era robo para Dios. Ellos pensaban que reteniendo los 3 diezmos que por ley tenían que dar, ellos creían que no era algo pecaminoso, no era algo grave para Dios. Se habían olvidado que por ley los 3 diezmos le pertenecían a Dios. Habían omitido, habían, hermanos, minimizado la gravedad de no entregar sus diezmos. Quizá habían dicho, como muchos creyentes, no pasa nada, si no diezmo no pasa nada. No te va a caer un rayo del cielo, no te va a caer. Pero solamente te quiero decir que lo que tú no le des a Dios, el diablo te lo quitará. Amén. De alguna manera estaba yo pensando en esto, y soy sincero, hermanos. Nosotros muchas veces queremos pasarnos de listos con Dios, y es imposible. ¿Sabe por qué el pueblo de ahora se quiere pasar de listo con Dios? Porque pensamos, o a lo mejor pensamos, que somos mejores que el pueblo de Israel. Si el pueblo de Israel no estaba exento de contribuir económicamente para la obra del santuario, para el sostenimiento de los levitas, ¿será que nosotros, por alguna razón, por ser bonitos, por ser más obedientes, por ser más sabios, por tener más tecnología, por vivir en otra época donde hay más bendición, donde hay más manera de tener un carro nuevo como antiguamente aquellos no tuvieron, porque no estaba desarrollada la tecnología? Quizá porque tenemos ahora de traer un buen teléfono y aquellos no tuvieron. Quizá que por eso ahora estamos exentos nosotros de no contribuir para el templo, de no contribuir para el sostenimiento de los ministros de Dios. ¿Será que de alguna manera Dios nos exentó a nosotros por ser más guapos, por ser más inteligentes? ¿O por qué algunos creyentes sí cumplen, sí contribuyen, hablando de manera general, sí contribuyen para la obra, para los ministerios, y por qué otros no? ¿Por qué para el pueblo sí de Israel Dios les impuso 3 recaudaciones, 3 contribuciones, 3 tipos de diezmos? Y nosotros, ¿será que Dios no nos haya puesto ningún medio de recaudación para su obra? ¿O por qué no lo hacemos? Es para meditar en esto. Así que yo apelo a la conciencia de aquel que ha cerrado su corazón en no contribuir a la obra de Dios. Dios estaba exhortando al pueblo, olvidadizo, el pueblo que había pasado por alto: ustedes me han robado. Pero como se habían olvidado de la ley, se habían olvidado del compromiso con Dios, y descaradamente le dijeron a Dios: ¿en qué te hemos robado? Pero como Dios no cambia sus leyes y no olvida sus leyes, y dentro de las leyes que Dios había establecido y que no había cambiado para el tiempo de Malaquías, porque en el tiempo de Malaquías todavía no había cambiado la ley, todavía no estaba la gracia, era la ley todavía, y por ley estaban obligados a cumplirle a Dios. Amén. Entonces Dios le dice: en vuestros diezmos, en vuestras ofrendas, ustedes me han robado. Legalmente, para el pueblo de Israel, hermano, el que no diera sus diezmos legalmente era un robo a Dios. Amén. Hablo legalmente para ellos. Era un robo descarado para Dios. Versículo 9. Y mire la gravedad del asunto. Para ellos la gravedad del asunto. Mire lo que dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, hablándole al pueblo de Israel, no le estoy diciendo a ustedes, le estoy diciendo al pueblo de Israel, dice: porque vosotros, la nación toda, todos, hermanos, habían dejado de cumplir en el pago de sus diezmos. Por eso, hermanos, no prosperaron. En lugar de que Dios los levantara como cabezas de las naciones,
Vinieron los babilonios, los caldeos y los sometieron. Venían los asirios y los sometían. Vino el imperio medo-persa y los sometió. Vino el imperio de hermanos griego y los sometió. Vino el imperio romano y los sometió. Desde la antigüedad, hermanos, el pueblo de Israel siempre fue sometido, sangrado, hermanos, por los enemigos, los filisteos, los madianitas, los caldeos, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Muchos pueblos alrededor, hermanos, se aprovechaban del pueblo de Israel. El único tiempo donde gozaron de abundancia, de favor, fue en el tiempo de David y en el tiempo de Salomón. Fuera de ahí, hermanos, el pueblo de Israel fue tremendamente devastado en su economía, en su siembra, en sus ovejas. Hasta sus hijos los secuestraron cuando vinieron Nabucodonosor con su ejército y se llevaron a Daniel, Mesac y Abednego. Los más guapos, los más inteligentes de los hijos de las familias, se los llevaron, hermanos, a tierra ajena, como consecuencia de que le estaban robando a Dios y le estaban abriendo puerta a la maldición sobre sus vidas. Qué tremendo, hermano, cómo el pueblo que recibió una promesa de ser exaltado en bendición, ahora estaba haciendo estrago de una maldición. Qué ironía, aquel pueblo que Dios le prometió, le dio promesa de felicidad, de abundancia, de prosperidad, por no cumplir, ahora era víctima de la desgracia, del infortunio, de la maldición, de la tragedia. Versículo que sigue. Dios quería revertir, hermanos, esa situación. Y queriéndole dar una oportunidad al pueblo, de que el pueblo corrigiera su actitud, de que el pueblo corrigiese su manera de vivir, Dios lo invita. Y le dice al pueblo: trae todos los diezmos. Todos los diezmos, plural. Si miras el detalle, trae todos los diezmos. ¿Por qué dice todos los diezmos en plural? Porque, repito, ellos tenían que diezmar de tres maneras. Amén. El diezmo para el ministerio de los levitas, el diezmo para las necesidades del templo, las fiestas que tenían, las 7 fiestas judías, y aparte el diezmo para la viuda, para el pobre, para el desamparado. Y ninguno de esos 3 diezmos ellos habían cumplido. Entonces Dios invita al pueblo a cumplir con sus diezmos y ofrendas. Traigan los diezmos. Ahí Dios reclama los diezmos. ¿Con qué propósito Dios estaba reclamando los diezmos en el versículo 10? ¿Con qué propósito? Dice: para que haya alimento en mi casa. ¿Ocupará Dios alimento en su casa? Dios estaba pidiéndole los diezmos. ¿Para qué? Para que hubiera provisión en la casa. En la casa de él originalmente, antiguamente, era el templo. El templo literal, el templo judío. Primero comenzó como el tabernáculo de reunión en el desierto. Ya después, en el tiempo de Salomón, se edificó un edificio, hermanos. Y en ese edificio se ocupaba comida, alimento para el templo judío. Y los diezmos, hermanos, por eso se demandaba diezmo para los levitas, porque los levitas, al igual que sus hermanos, eran hombres y comían y tenían necesidades. Y los levitas estaban dedicados al servicio del tabernáculo. Todos los levitas, los sacerdotes que ministraban en el templo, eran humanos al igual que los demás judíos. También comían, también bebían, también tenían, hermanos, necesidades propias y gastos propios como cualquier ser humano. Por eso Dios les estaba demandando: traigan sus diezmos para que haya alimento en mi casa. Al igual que ahora, hermanos, por eso los creyentes, nosotros los cristianos diezmamos. Yo diezmo.
más de 22 años de manera interrumpida, lo digo para la gloria de Dios, que yo recuerde, nunca he retenido un diezmo, hermanos. Porque a mí me enseñaron en esta área, yo aprendí, tuve un excelente maestro en mi casa que me enseñó a cumplirle a Dios en esta área, mi padre. Que Dios lo bendiga en el paraíso donde está. Un hombre muy fiel en esta área, hermanos. Muy fiel, muy fiel. Mi padre no cobraba mucho de su cheque de municipio, pero lo primero que hacía al recibir su cheque cada 15 días era primero apartar su diezmo. Amén. Que si vendía tamalitos mi mamá por allá, primero era apartar su diezmo. Muy fiel en esta área, hermanos. Entonces, dentro ya hablando en términos ahora espirituales, Dios ha llamado hombres y mujeres para que trabajen exclusivamente para Él, en la predicación del Evangelio, en la enseñanza del Evangelio, llevando la palabra como embajadores del reino. Y todos esos hombres, hermanos, como todo ser humano, también ocupamos dinero, también comemos, también nos vestimos. Por eso, hermanos, después del cambio de la ley, ya en el Nuevo Testamento se continúa el diezmo como un principio para dar voluntariamente y generosamente para Dios. No por ley, sino a la manera de Abraham, a la manera de Jacob, que fueron los dos primeros hombres que diezmaron antes del establecimiento de la ley en el monte Sinaí. Amén. Entonces Dios los llama, los invita a que cumplan con su ley, a que se sometan a la ley. En el versículo 10, hermanos, aquí mismo, aparte de que Dios los invita a que vuelvan a obedecer, a que vuelvan a pagar los diezmos, mire, número 5, no mencioné los puntos, pero ya voy en el número 5. Dios les concede libertad para probar su fidelidad, para probar la fidelidad de Dios. Mire, vamos a entender el texto, donde dice: y probadme ahora en esto. O sea que si el pueblo diezmaba, estaría probando a Dios. Y yo he encontrado en la palabra que es la única forma de probar a Dios. Entiéndase como tentarlo, probarlo, experimentarlo, cerciorarnos. No hay otra manera en que Dios le conceda libertad al pueblo para probarlo. Únicamente en los diezmos. Porque hay un mandamiento que dice: no tentarás a Jehová tu Dios. ¿Y qué es tentar? Probar. ¿Y qué es probar? Tentar. Amén. ¿Y qué es tentar y probar? Cerciorarse de algo, comprobar algo, si está dulce o está simple. Entonces, probar y tentar son sinónimos. Y mire cómo Dios le da libertad al pueblo, que lo tiente, que lo pruebe, hermanos, sin peligro a juicio, sin que sea sentenciado a juicio. En la antigüedad hubieron hombres que quisieron tentar a Dios y caían muertos. Quisieron probar a Dios y cayeron muertos. De ahí Dios establece un mandamiento: no quiero que me tienten, no quiero que me prueben. Pero en asunto de los diezmos, Dios le dice al pueblo: pruébenme, pruébame ahora en esto. ¿En qué? En los diezmos. Y mire la promesa que da. Mire la promesa: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Que los cielos se abran para que la bendición fluya era una promesa de Dios para el pueblo si pagaba sus diezmos. El cielo
hermanos, representaba el buen tesoro de Dios para todos los obedientes. Vamos a mirar Deuteronomio 28:12. Todas estas promesas venían a cambio de si ellos pagaban sus diezmos, hermanos. Mire, el diezmo en la ley era parte del compromiso de obediencia que tenía el pueblo. Mire lo que dice ahora. Te abrirá Yahvé su buen tesoro. ¿Y cuál es el tesoro que Dios tiene reservado? El cielo. Vamos a tenerlo en la mente, a fijarlo en nuestro entendimiento. El cielo representa como un tesoro de Dios para todos los que le obedecen. El cielo. Te abrirá Yahvé su buen tesoro. El cielo es un tesoro para todos los creyentes obedientes, sea del antiguo pacto o del nuevo pacto. En toda acción de obediencia hay una recompensa y una bendición. Entonces quédese con este pensamiento, que Dios dice que el cielo es su buen tesoro. Ahora regresémonos a Malaquías 3:10. ¿Qué prometió Dios al pueblo si diezmaba? Abrir las ventanas de ese tesoro, y de ese cielo llamado tesoro derramaría sobre ellos bendición hasta que sobreabunde. Mire qué tan importante entonces era que el pueblo diezmara. Número 6, además de que les promete bendición abundante si pagaban sus diezmos, mire el versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador. La palabra reprender significa regañar, significa reprimir, significa ahuyentar, significa prohibir. Mira todo lo que Dios le estaba prometiendo al pueblo si diezmaba. Dios comprometiéndose personalmente: voy a regañar al devorador, voy a prohibir al devorador, voy a reprimir al devorador, le voy a prohibir al devorador para que no los destruya. Hermanos, ¿cómo no iban a ser felices si todo esto Dios lo iba a hacer por ellos? Por su obediencia. Dios estaba prometiendo protegerlos del devorador. Ahora, ¿quién representaba al devorador? Para ellos, ¿quién era el devorador? Todos aquellos reinos, todos aquellos pueblos que vinieran a conquistarlos, a saquearlos, a robarles sus pertenencias, sus asuntos materiales, sus propiedades, sus tierras. Porque mire lo que dice: y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos. El devorador, por una parte, eran toda la gente extraña, saqueadora, y por otra parte eran las plagas en el campo, para que no les hiciera daño a sus siembras. Todo esto, hermano, era como promesa si ellos cumplían el pago de sus diezmos. Ya estoy terminando. En el versículo 12, dentro de ese contexto, les quise mostrar todos esos textos, porque en el versículo 12, mire lo que dice: todas las naciones dirán. Te lo explico así. Dios le estaba diciendo: si ustedes pagan sus diezmos, las naciones de la tierra se darán cuenta que ustedes serán muy felices. Les voy a conceder verdadera felicidad. Al pueblo de Dios, hermano, que era fiel en sus diezmos y en sus ofrendas, Dios le estaba prometiendo llenarlos de verdadera felicidad y prosperidad, al grado que las personas les llamarían: oye, ¿cómo le hiciste? Oye, ¿cómo le has hecho? Mira qué bien te va.
¿Cómo le han hecho para que estén bendecidos? Para los que diezman, ¿a poco no de repente llega el familiar que anda de rebelde y te dice: oye, pero mira cómo te ha ido? Qué bien te ha ido. ¿A cuántos de los que son fieles en sus diezmos, hermano, en algún momento en su vida no les han dicho eso? Oye, ¿cómo has prosperado? Mira el trabajo que tienes. Mira ahora el coche que traes. Oye, ¿cómo te ha ido bien en la vida? Todo el que nos vaya bien, hermano, viene como resultado de cumplir fielmente con Dios. El ser bendecido y prosperado materialmente viene como resultado de ser fiel en la obediencia a los principios establecidos en la revelación de la palabra. El diezmar, aprende, el diezmar es un principio de bendición, prosperidad y una vida llena de felicidad. ¿Sabe por qué hay verdadera felicidad en diezmar? Te voy a leer algunos pensamientos, 4 pensamientos que yo escribí en relación al diezmar y ser bienaventurado. Porque la palabra promete al que diezma, se le promete que será llamado bienaventurado. Hay verdadera felicidad en cumplirle a Dios, porque sabemos que caminamos con los cielos abiertos, las ventanas abiertas de los cielos. Hay verdadera felicidad en diezmar a Dios, porque sabemos que Dios ha prometido mandar bendición hasta que sobre y abunde. Hay verdadera felicidad en pagar los diezmos, hermanos, porque sabemos que Dios dijo que reprendería al devorador para que no toque tu vida, tu familia, tus bienes materiales. Mira, mi hermano, que da tristeza todas las desgracias que pasan los impíos. Da tristeza ver cómo a la gente que no tiene compromiso con Dios, todas las desgracias que le vienen en la vida, mis hermanos. Cómo duele en el corazón, hermano, ver cómo los incrédulos, los creyentes, los que no quieren nada con Dios, cómo les va mal en la vida, hermanos. Pero para el pueblo de Dios hay una promesa. Dios dijo: voy a reprender al diablo. ¿Cuántas veces el diablo, los que tenemos carro, hermano, los que tenemos vehículos, cuántas veces de los que diezmamos fielmente y tenemos carros, tenemos alguna cosa de valor? ¿Cuántas veces quizá el diablo ha hecho planes de que te roben el carro, de que te roben la camioneta? Pero como le has cumplido a Dios, Dios detiene al diablo y le dice: no lo puedes tocar, no lo toques. Porque este hombre, este creyente, está cumpliendo conmigo. Dios promete eso y mucho más. Hay una promesa para ser exaltado en bendición, que aún las personas que te conozcan lo notarán. Así, de eso está diciendo este texto. Una promesa de bendecirte con felicidad, que aún las personas que te conocen, tus conocidos, empezarán a notarlo. Hermanos, yo les aseguro que es mucho lo que Dios promete a cambio de lo poco de la 10ª parte. Es mucho más lo que Dios promete que lo que nosotros podemos darle a Él. Ahora te voy a mostrar en el caso de Abraham, que es la manera de cómo nosotros tenemos que diezmar. Vamos a ir a Génesis 14, 18 y 20. Esta es la última cita ya. Génesis. Y vamos a entender esto de cómo diezmó Abraham. Y Abraham no diezmó por la ley, porque la ley vino 500 años después de Abraham. Amén. Abraham vivió por promesa, por la fe en la promesa. Por eso se le llama la dispensación de la promesa en la que vivió Abraham. Vivió por las promesas de Dios y le creyó tanto a Dios que se le llamó el padre de la fe y se le llamó amigo de Dios. Y nosotros ahora debemos de diezmar a la manera de Abraham. Esa es la manera en la cual nosotros diezmamos. Amén. No por obligación, sino según el principio de Abraham.
Ahora vamos a mirar cómo diezmó Abraham. Entonces dice: Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Para empezar, Melquisedec era una autoridad espiritual. Era rey y era sacerdote del Dios Altísimo. Es un tipo de Cristo. Melquisedec representa a Cristo. Algunos dicen que probablemente Melquisedec era uno de los hijos de Noé, el que anteriormente, antes del cambio de las lenguas en la Torre de Babel, se llamaba Sem. Pero por el cambio de lenguaje, de alguna manera, el nombre en el tiempo de Abraham lo conocían como Melquisedec. Y si es así, entonces Sem, al ser descendiente, hijo de Noé, hermanos, era el patriarca de mayor autoridad. Y si era Sem, como algunos historiadores dicen, de los sobrevivientes del diluvio de los hijos de Noé, hermanos, Abraham era descendiente de él. Y Abraham, al ser descendiente de Sem, entonces lo reconocía como su autoridad espiritual y lo reconocía como un sacerdote de Dios sobre su vida. El punto es que Melquisedec vino a ministrar a Abraham. Mira el detalle que te quiero enseñar. Melquisedec, como siervo de Dios y como autoridad sobre Abraham, cuando Abraham venía de la guerra, salió a recibirlo y vino a bendecirlo. Prácticamente lo que sucede aquí es que Melquisedec sale a encontrar a Abraham al camino, lo encuentra y empieza a orar por él. Y no solamente le ministra, no solamente lo bendice con palabra, sino que le trae el alimento, el pan y el vino que representa la comida, hermanos, del nuevo pacto, la Santa Cena. Entonces, ¿qué es lo que estamos aprendiendo aquí? Que ahora nosotros diezmamos no por la ley, porque si fuera así, entonces diezmáramos semanalmente, diezmáramos anualmente y cada 3 años tendríamos que sacar un diezmo también. Nosotros ahora diezmamos como Abraham. Abraham le diezmó a Melquisedec porque era su autoridad, porque era el sacerdote, porque era el hombre de Dios que le ministraba, que oró, le bendijo, le profetizó y además le dio a comer el pan y el vino. Entonces, ¿a quién tenemos que diezmar ahora? ¿O por qué tenemos que diezmar ahora? Primero, por agradecimiento. Y tenemos que diezmar, depositar nuestros diezmos, consagrar nuestros diezmos a Dios en la mano de aquel que nos da pan, que nos da vino, que nos ministra la Santa Cena. En el lugar donde comemos espiritualmente. Versículo 19. Mira Abraham lo que hace. Estas son las palabras de Melquisedec. Yo me puedo imaginar a Melquisedec como un pastor de ahora, como un siervo de Dios de ahora, hermano, poniendo las manos sobre Abraham. Y mire la clase de bendición que le da Melquisedec. Y le bendijo. O sea, Melquisedec bendice a Abraham diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que te entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Había alguna ley que lo obligara? No. Entonces, ¿por qué diezmó Abraham? Por lo que había recibido de parte de Dios. Por agradecimiento. Ha dicho la palabra correcta. ¿Por qué diezmamos ahora? Por todas las bendiciones. Abraham venía riquísimo, hermanos, de la batalla. Traía la riqueza, traía el botín. Ganados, oro, plata, bueno, ovejas. Hermano, 4 reyes, la riqueza de 4 reyes, Dios la había entregado en las manos de Abraham. Y de toda esa riqueza,
dice que Abraham sacó no dice él, dice los diezmos, plural. O sea que hay muchos diezmos ahora. No, hay un solo diezmo, y es un diezmo de agradecimiento. Yo diezmo a Dios porque me ha bendecido. Diezmo a Dios porque me ha ido bien en el trabajo. Diezmo a Dios porque me ha ido bien en el negocio. Diezmo a Dios porque me regalaron una camisa en mi cumpleaños. Diezmo a Dios porque me regalaron un zapato en mi cumpleaños. Diezmo a Dios de los perfumes. Diezmo a Dios hasta de los chones, porque todo eso viene de bendición de parte de Dios cuando alguien se acuerda de mí y me regala en mi cumpleaños. Abraham estaba diezmando de todo, del ganado, de las ovejas, del oro, hermanos, de los vestidos, de todo, de los bueyes, de los camellos, de toda la riqueza, hermanos, que había tomado de los 4 reyes. Dice que Abraham diezmó de todo. Hoy los cristianos no están diezmando de todo. Y estoy diciendo que no es por ley, es por agradecimiento. Hermanos, nosotros hemos aprendido a diezmar de todo. Y deberíamos de diezmar de todo. De tu trabajo, de tu negocio, de las chacharitas que vendes. Que si vendes hielitos en tu casa, que si vendes mangonadas, de eso. Que si vas caminando en la calle y te encuentras un billete de 500 pesos, eso es una bendición que Dios te está poniendo en tu camino por agradecimiento. El diezmo. Cuando llega el fin de año, el ahorro, las utilidades. ¿Qué más? Los que tienen beca, apoyo de gobierno. Cuando llega tu cumpleaños y te llenan de regalos, eso es una bendición de Dios. Eso, de todo el principio ahora del diezmo es de todo lo que el Señor ponga en mi mano. Mira el texto: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y juntamente con los enemigos entregó la riqueza de todos los enemigos en las manos de Abraham. Y de esa riqueza que Abraham había tomado, que Dios se la había puesto en las manos, dice que dio los diezmos de todo. Hoy hay creyentes que están dando solamente el diezmo del salario, pero no diezman del negocio, no diezman del aguinaldo, no diezman del ahorro, no diezman de las utilidades, no diezman de las becas. Y algunos no diezman de nada, para acabar pronto. De plano, ¿acaso no tienen motivo para agradecer a Dios? ¿A poco no han sido bendecidos por Dios? Entonces ahora el principio del diezmo es diezmar por agradecimiento. Abraham no estaba obligado a diezmar. Y en el estudio que yo fueron 18 páginas donde explico el diezmo desde el Antiguo Testamento hasta Hebreos. En el Nuevo Testamento el diezmo de Abraham, explico el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob, los 3 diezmos en la ley, el diezmo en el tiempo de Jesús, el diezmo en el tiempo de los apóstoles. Pero volviendo al tiempo de Abraham, yo decía, ¿quién le enseñó a Abraham a diezmar? ¿Cómo supo que se tenía que diezmar? ¿Quién le enseñaría? Y resulta que la historia dice y atestigua que hay tablillas, hermanos, en el Medio Oriente, de las culturas antiguas, donde el diezmo en el tiempo de Abraham era una práctica muy común de la vida espiritual de aquellas personas. Mire, hasta los paganos diezmaban en el tiempo de Abraham. En la cultura cananea se practicaba el diezmo también, porque ellos tenían cultos, tenían templos, tenían sus dioses, tenían sacerdotes al servicio de sus templos. Y qué tremendo, hermanos, cómo aún los paganos diezmaban.
Con mucho más razón los creyentes en el único Dios verdadero como Abraham. Entonces, hermanos, es asunto de ponerle entendimiento. Dios ha prometido verdadera felicidad cuando el pueblo cumple con sus diezmos. ¿A poco no lo hemos experimentado? Cuánta satisfacción, hermanos, al ser bendecidos por Dios cuando diezmamos. El que Dios proteja las cosas, el que Dios nos guarde de que no nos las roben. Todo eso produce felicidad. Póngase de pie, por favor.